Muy buenas noches, bienvenidos a la hora clave. Maki Arenas cumple tareas en el exterior. Cubagua fue la primera isla venezolana descubierta por Cristóbal Colón en su tercer viaje, cuando navegaba hacia occidente por la península de Paria, un territorio que Colón bautizó como Tierra de Gracia. Pero Cubagua también es una historia, es incluso un mito por todo lo que ocurrió en aquel pedazo de tierra. Por ejemplo, según Francisco Dupont, fue la primera residencia escogida por los españoles en América. Era una isla sin agua y sin bosque, lo que haría muy precaria la vida de sus habitantes, pero también una isla con ricos yacimientos de perlas, para los historiadores los más grandes del mundo para la época. Bajo la protección de la fortaleza de Cumaná fue construida y organizada la ciudad a principios de 1523 y se convirtió en la meta ideal y favorita para navegantes y buscadores de riquezas. Cubagua es una de las obras más importantes de la literatura venezolana del siglo XX, una de las obras innovadoras, de las novelas innovadoras en este país, porque en ella Bernardo Núñez mezcla varios géneros literarios: crónica, periodismo, literatura, poesía, y nos lega una obra aleccionadora sobre cómo tenemos que comprender a este país, sobre cómo nosotros los venezolanos elegimos no pensar un proyecto de nación y elegir como manera de vivir la improvisación, el desastre, y algo que Bernardo Núñez tiene muy clarísimo: la Cubagua como la isla muerta que todos llevamos por dentro, la Cubagua como muestra de la abundancia fácil, del dinero fácil, de la riqueza fácil, la apuesta por lo dado, no por lo construido, la apuesta por explotar lugares y abandonarlos. No olvidemos que Cubagua fue la primera ciudad de América Latina y de Venezuela, y de ella solo quedan restos sumergidos, lo que hace que Bernardo Núñez piense que Cubagua es la ciudad que todos llevamos por dentro, enterrada, después de haberla arruinado con la cantidad de cadáveres que dejaron. Y Bernardo Núñez plantea que nosotros seguimos repitiendo lo mismo que sucedió con Cubagua. Es decir, nosotros somos buscadores de una riqueza que nos da esta tierra, creamos simulacros de pueblos, de ciudades, y cuando ya se ha agotado el recurso, lo abandonamos para que allí solo quede en ruina. Bernardo Núñez también nos retrata allí nuestra pasión natural por el poder, por el militarismo, nuestra pasión natural por no conversar, nuestra pasión por improvisar permanentemente sobre los caminos que debemos elegir para vivir. En 1528 se le otorga el rango de ciudad con escudo de armas, con ordenanzas que le conceden autonomía política y le cambian el nombre por el de Nueva Cádiz. Se estimula la actividad comercial, las chozas son sustituidas por casas de piedra con material traído de Araya y aumenta el número de habitantes. En 1541, una tormenta, el mar embravecido asoló la isla. Ya era evidente el agotamiento completo de los australes de perlas, la sequía y la hostilidad del ambiente. Todo ello determinó el abandono del misterioso emporio del Caribe. Cubagua sumergida se convirtió en tema de historiadores, antropólogos, sociólogos, espeleólogos y escritores como el novelista Enrique Bernardo Núñez, quien hizo un magnífico retrato de la historia de la isla en su novela reportaje Cubagua. Junto con las islas de Margarita y Coche, Cubagua conforma hoy en día el estado de Nueva Esparta. Para profundizar en esta interesante y apasionante historia, A Cubagua se le llamó la Atlántida de Venezuela. ¿Qué beneficios trajo el descubrimiento de Cubagua para el país? ¿Cómo se logra la colonización de Cubagua? bueno, nos acompaña ahora Vladimir Rodríguez, biólogo marino del Museo Náutico de Margarita. Bueno, bienvenido, ¿eh? Un placer conversar sobre estos temas. ¿Te llama a la reflexión alguna de las inquietudes, de las preguntas de los televidentes?
Sí, bueno, básicamente muchos mitos y leyendas que han envuelto siempre a Cubagua. De que era una ciudad hundida, quizás cobró más fuerza cuando en el año 1979 se hicieron unas expediciones allí donde participó Charles Ruber Carías como ministro de la Juventud junto con Jacques Cousteau. Y allí hay unos pilones sumergidos que bueno, que creaban esa imagen de que había ahí alguna ciudad hundida, ¿no? Pero realmente eran simplemente lo que se estima que eran los pilones donde llegaban los barcos que desembarcaban, era parte del muelle, pues del puerto donde desembarcaban todas las provisiones que Cubagua necesitaba. Acuérdense que Cubagua es una isla desértica. Y la otra gran leyenda es la desaparición de la ciudad por una tormenta, Ajá. un maremoto. Sobre eso, bueno, que un poco Eh, sé como la historia, parte del mito, ¿no? sí, es ¿Qué parte. fue en verdad, con el tiempo, qué es lo que se ha podido determinar que ocurrió? Bueno, básicamente la ciudad fue muy efímera porque se basó la ciudad en la explotación de la perla. Y hubo una sobreexplotación tan fuerte que básicamente ya para 1930, para 1530, disculpa, ya había desaparecido, ya había bajado, digamos, los placeres de perla habían sido explotados, sobreexplotados, y la gente empezó a abandonar la ciudad. Entonces, cuando en 1543 llega el famoso huracán, digamos, terminó de destruir parte de la ciudad, pero ya había sido abandonada por la mayor parte de sus Porque era habitantes. muy inhóspita, ¿no? Sí, La fíjate, sequía, el exactamente. clima. Entonces requería de que los barcos llevaran todas las provisiones. Ya en 1537 el rey de España decía en uno de sus escritos que sabía de las dificultades que había por la ausencia de las perlas, y en 1539 él da autorización para que los cubagüenses se trasladen hasta lo que era el Cabo de la Vela, hoy en día Guajira colombiana, para un nuevo placer de perlas que habían encontrado. Básicamente fue una explotación continua muy fuerte, donde participaron no solamente las etnias locales, los indígenas locales, sino también se llevaron esclavos. Ya para 1526 se llevó el primer lote de esclavos, y la importancia de Cubagua radica básicamente que, a pesar de ser muy efímera su existencia, allí se estableció el primer cabildo, se dictaron las primeras ordenanzas, inclusive se eligió al primer alcalde por Sí, votación ese popular de los vecinos. es un hecho histórico, de verdad, Totalmente, significativo, ¿no? totalmente histórico. Y entre las ordenanzas había algunas emitidas por el rey de protección a las etnias, porque se había llegado la información del maltrato que se le daba a las etnias locales. Probablemente esas ordenanzas no se aplicaron y siguió habiendo algo de maltrato, pero manifestaba la preocupación que había ya desde España de esa situación. Y el mestizaje, la mezcla, o sea, la presencia de negros españoles e indígenas dio comienzo probablemente al mestizaje de que tanto se habla, ¿no? Y además fue como una referencia en el mundo entero, ¿no? Era el emporio de las perlas, El ¿no? emporio de las perlas. De la riqueza. Muchos dicen que tiene que ver mucho con eso que llama la mentalidad extractivista del venezolano todavía, ¿no? Bueno, Que sí, después la búsqueda del dorado y el petróleo. efectivamente. Es que el Cubagua es el primer ejemplo de sobreexplotación de un recurso natural. La ciudad se levantó. Nosotros tenemos en el museo, invito a que vayan, una maqueta de lo que fue la ciudad. Y cuando tú lo ves aquello es impresionante, que en esa islita se construyera una ciudad de semejante envergadura, ¿no? Decretada como ciudad en 1526, ¿no? 1528, como ciudad de Nueva Cádiz de Cubagua. Incluso con ordenanzas, ¿no? Y todo, Sí, ¿no? toda una parte legal, elecciones. Es realmente interesantísimo el ejemplo que tenemos que ver los venezolanos, porque nos olvidamos de la historia. Porque ahorita mismo estamos pensando, por ejemplo, que ante la ausencia de un buen precio del petróleo, vamos a empezar a la minería, el arco minero, vamos a extraer el oro para poder buscar El recursos. sueño del dorado, ¿no? El sueño del dorado, sin darnos cuenta de que vamos a explotar una zona bien importante desde el punto de vista de biodiversidad, que no nos vaya a ocurrir como ocurrió con Cubagua, ¿no? En los años 50 el profesor Cruzen, conocido arqueólogo, hizo allí una exploración y determinó cosas importantes, ¿no? Incluso construcciones, viviendas. Ese legado un tanto de esa investigación, ¿dónde está? ¿Qué pasó con esa investigación? Bueno, él hizo un trabajo importantísimo ya un año antes de que él arrancara sus expediciones en el 55. En el 54 se hizo una expedición con la Universidad de Florida. Gran parte de lo que se hizo en esa expedición está hoy en día en esa universidad. Y después él empieza lo que se llama una exploración sistemática, arqueológica, sobre
en Cubagua, que duró unos 5 años, y consiguió pues piezas importantes como el escudo del convento, gárgolas también del convento. El escudo de la ciudad ya había sido encontrado previamente en 1883. Y bueno, esas piezas estuvieron por ahí olvidadas una vez que dejó las excavaciones arqueológicas por ahí en el 58, estuvieron abandonadas por muchísimos años ahí mismo en Cubagua, en lo que llamaban la casa del profesor, que era la casa donde él trabajaba, hasta que él se incorpora al IBIC, al Sí. Departamento de Arqueología, y entonces por los años 70 él se lleva las piezas para el IBIC, y estuvieron allí por largo tiempo, y hoy en día algunas de esas piezas están en el museo en Nueva Esparta, en la exhibición. Y la situación actual de ese territorio, de ese mito. Bueno, Cubagua ha sido siempre olvidada, a pesar de que es la primera ciudad de Hoy, ¿qué existe allí? ¿Se puede visitar? ¿Qué actividad se realiza? Si es que se realiza alguna actividad. Sí se puede visitar, pero no hay ningún cuidado de parte del Estado, no hay ni siquiera hay una ruta turística establecida, simplemente la gente que alquila una lancha y se acerca hasta allá, las ruinas están allí abandonadas, algunas veces inclusive se encuentran, dependiendo de cuándo se hace operativos de limpieza o no, en algún momento inclusive la isla estaba llena de perros que llevaron desde Nueva Esparta, que eran perros salvajes, no sé si todavía están allí. Allí básicamente los que han existido por años han sido los pescadores, las rancherías pescadores, que se han convertido en una especie de cuidadores de lo poco que queda allí. Allí hay todavía mucho que hacer, se podría seguir trabajando. La protección de la zona, la protección marina, ¿se ha hecho algo? Bueno, hay un decreto que protege a toda la isla, inclusive. De hecho, ese decreto impediría, por ejemplo, que este tipo de cosas como que se llevaran perros para allá fuese permitido. Pero realmente no se ha tomado en cuenta el potencial turístico que puede tener un sitio que es histórico, ¿verdad? Es la base de la historia de nuestro país, porque fue la primera ciudad de nuestro país, la primera actividad económica prácticamente del continente americano. Está allí, en esas ruinas, y además tiene bellezas naturales que también se pueden aprovechar, en la cual mediante algunos paquetes turísticos la gente pueda combinar entre la parte ambiental y la parte histórica. Pero nosotros hemos propuesto eso innumerables veces a diferentes autoridades y pareciera que no termina de calar o no termina de interesar el proyecto, pero realmente el potencial que tiene es turístico, básicamente. ¿Y la actividad de ustedes en el Museo Marino de Margarita cuál es? ¿Qué puedes informarle a los televidentes? Bueno, nosotros tenemos allí en Boca del Río, del Museo Marino Margarita, tenemos una sala dedicada exclusivamente a Cubagua, donde está una maqueta espectacular con un proyecto de investigación que se hizo entre el doctor Fernando Servigón, que es realmente la persona que debía estar aquí en mi lugar, que es el presidente de la Fundación Museo del Mar, pero por razones de salud no está, que ha escrito libros sobre Cubagua y que junto con Miguel Yabrudes, un documentalista, elaboró todo este proyecto de investigación y se llevó a cabo la maqueta, se hicieron videos sobre todo lo que es la historia de Cubagua, participó por ejemplo Graciano Gasparini, que es un importante investigador en la fotografía. No, el que es el hermano. Sí, el hermano Paolo, sí. Paolo Gasparini, sí, que es el importante arquitecto, conocedor de la arquitectura colonial, y se hizo eso allí. Y el museo justamente lo que trata es de rescatar esos valores históricos, así como por ejemplo también tenemos salas que presentan una sala sobre la perla y su explotación, y lo que invitamos es que la gente visite el museo, que conozca y que si pudiera de alguna manera contratar alguna lancha que de ahí mismo del museo lo pueda llevar, o de la Restinga, que las hay, hasta Cubagua para ver en vivo lo que es la ciudad, y sería lo más recomendable, ¿no? Bueno, Vladimir, te agradecemos mucho esta valiosísima información. Hemos conversado con el biólogo marino Vladimir Rodríguez sobre este mito, esta isla, esta leyenda de Cubagua. Núñez allí se adelanta al boom latinoamericano. No podemos hablar de una novela estrictamente histórica. Estamos hablando de una novela que está en lo que después en América Latina se llamó realismo mágico maravilloso, porque Bernardo Núñez hace juego con los tiempos. Es una novela donde los personajes del siglo XVI y los del siglo XX conversan. Es una novela donde el asomo de Juan Vicente Gómez y el asomo de Ramón Leixiaga es un diálogo permanente sobre el poder, sobre la mirada inhumana sobre las personas, sobre la forma de trabajar y sobre
qué poco nos importaba conservar lo natural que teníamos. Cubagua debería ser una novela obligatoria para la formación social e histórica de todos los venezolanos. Lamentablemente, quien salga a buscar Cubagua no va a encontrar ni la novela ni los restos de Cubagua allá en el estado de Nueva Esparta. De allí que para los amantes de la lectura, para los amantes del libro, siempre se hace necesario que Cubagua vuelva a nosotros, que Cubagua sea una reflexión que tengamos que hacer los venezolanos, sobre todo en estos momentos, para comprender la historia y para mirar cómo debemos elegir lo que queremos vivir y lo que no queremos vivir. Bueno, para muchos, como hemos oído hoy, Cubagua fue una isla, pero es una leyenda, es un mito. Se destaca el trabajo literario importante de Enrique Bernardo Núñez, también y el trabajo ya físico que realizó el arqueólogo, el profesor Cruzen, en el año 55, que le permitió avanzar en el rescate de esos restos históricos importantísimos, la riqueza arqueológica de la isla, que como sabemos llegó a ser la gran referencia en el Nuevo Mundo por su riqueza en perlas y que luego históricamente fue sede del se eligió el primer alcalde en la historia de Venezuela y fue un destino privilegiado de los grandes buscadores de dinero en aquel momento a través de las perlas. Hoy, como hemos visto también con nuestros invitados, requiere, por supuesto, Cubagua, un mejor tratamiento por parte de las autoridades, su rescate histórico, su rescate físico y porque, según todos los especialistas, Cubagua todavía guarda infinitos misterios. Esa es la clave. Buenas noches.